mejorar y compartir. Radio 870 UCR, la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y la Escuela Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos, programa producido por docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Soy Cintia Campos. Es un gusto saludarles y estaré a cargo de la conducción del programa de hoy. En los controles nos acompaña Sebastián Torres, a quien también le damos nuestro saludo. Y ahora vamos a revisar nuestros temas de fondo de hoy. Los temas de hoy. Hoy tendremos como tema de fondo actualidad en las ciencias del movimiento humano, aplicaciones para el rendimiento deportivo. Nos acompaña Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la maestría en Ciencias del Movimiento Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, mucho gusto de estar aquí acompañándolos. Y más adelante en nuestro tema de fondo conversaremos con Felipe sobre su trayectoria en investigación que inició cuando cursaba el bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano y que ha continuado como estudiante de la maestría, enfocándose en estudiar variables que pueden afectar el rendimiento y la salud de las personas deportistas. Les invitamos a que reporten su sintonía al teléfono 22 83 52 79. Y antes de empezar con nuestro tema de hoy, tenemos información de nuestros compañeros de la Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos de la Universidad de Costa Rica, en la voz del señor Magno Matarrita. Buenos días, Magno. Buenos días, Cintia y amigos oyentes. Un saludo a Sebastián allá en cabinas y a Felipe aquí, investigador de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano. Vamos con la información de los resultados de los equipos deportivos representativos de nuestra universidad en la semana que recién concluyó. El fútbol masculino sigue su buena racha en el torneo de la tercera división del INAFA y el miércoles anterior venció 6-0 a Nottingham Miedo en la cancha del Polideportivo de Aranjuez. Esto fue el miércoles 6. También el fútbol masculino, pero esto fue el domingo, ayer domingo 10 en el Estadio Ecológico. El equipo de la UCR de fútbol masculino estudiantil vence en el torneo de INAFA 18-0 a la Asociación de Fútbol Olimpia. Cualquiera hubiera pensado que se jugaba ese resultado y pegaba la lotería, porque cayó el 18-0 y marcha en primer lugar en la región 5 el fútbol estudiantil de la Universidad de Costa Rica en la región 5 del INAFA, así que va muy bien encaminado. Esperemos llegue a las finales y pueda ascender a la división superior, porque está en tercera división. El baloncesto masculino, la Universidad de Costa Rica en el Campeonato Nacional U24, la UCR vence 51 puntos por 41 a su similar de Naranjo. Y en el programa de formación de talentos de fútbol, categoría U12, que está también en la fase nacional del INAFA, ya quedó campeón de la región 5, ahora pasó a la fase nacional. En esa fase pierde 4-0 ante el equipo de Seiza. Vamos a ver qué pasa en la próxima programación de este otro fin de semana, porque Seiza tiene que devolver la visita aquí en cancha de la UCR. Esperemos que los chicos de la U12 pues logren remontar ese 4-0, nada es imposible. Así sí, que un apoyo ahí para los chicos de la U12 y que asuman ese partido a ver cómo les va, para ver si reponen ese marcador. Y finalmente, el voleibol masculino en campeonato nacional, la Universidad de Costa Rica pierde 3-1 ante el equipo de Atenas con parciales de 25-23, 25-14, 16-25 y 25-17. Y finalmente en el tenis de mesa, el equipo de la UCR en el sexto ranking nacional
de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa. Lo más relevante fue que Steven González por la UCR en sexta categoría logra el primer lugar, campeón nacional, y 2 quintos lugares en cuarta categoría en masculino con Sebastián Carranza, y en femenino quinto lugar también en cuarta categoría con Fiorella Vallecillos. Esos fueron, Cintia y amigos oyentes, los resultados de los equipos representativos de la UCR la semana. Y ahora vamos con los resultados, pero de los torneos internos estudiantiles que están en el masculino, están ya en la segunda fase. El femenino sigue su proceso eliminatorio. El equipo de Celeste y Blanco en femenino vence 8-3 a Legendarias. En masculino, Dacreo vence 3-0 a Tajacu. En femenino, Legendarias también vencen 14-0 al equipo de Arqui. En masculino, todos los que vienen ahora son en masculino. Divinos FC pierde 3-5 ante Magos de Oz. 17-5 vence Yogo FC a Interrogados. Y sus alumnos de Edufi Vivaz vencen 8-3 a Astro Boys. Los peseteños se deshacen de SFC 10-4. Y más resultados de torneos internos estudiantiles. Topofoot vence 12-4 a Todavía No Sé. Olafos FC vence 3-2 a Samba FC. Linux vence 6-5 a Aquiles Bailo. KFC vence 4-3 a Imperial. Terapia Física vence 9-3 a Rejunta Mecánica. Y Son Politicón, los de Ciencias Políticas, pierden 13-3 ante Guardianes APA. Tigrillos y Menecos empatan 5-5, pero en penales los Menecos vencen 3-2 a los Tigrillos. Esos fueron los resultados de los torneos internos estudiantiles, fútbol sala femenino y fútbol sala masculino de este 10 de noviembre. Finalmente, para cerrar la información, el torneo laboral que se está realizando, el torneo de invierno, la programación de esta semana: hoy se enfrentan Ciudad Científica ante Seguridad y Tránsito. El miércoles, Mejengueros versus Zonas Verdes. Y el viernes 15, Ciudad Científica versus Vicerrectoría de Acción Social. Esos son los 3 partidos de esta semana del torneo laboral, en donde está colaborando el Cindeo con la premiación, y la Oficina de Bienestar y Salud pues está facilitando la instalación, la cancha obviamente recortadita y marcadita. Así que para los mejengueros ahí están esos partidos para disfrutar en el torneo laboral administrativo. Sí, básicamente, bueno, Cintia, esa es la información de esta semana. Muchas gracias, y qué bueno tener esos espacios, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como para los funcionarios, ¿verdad? Desde luego. Sí, un espacio a mediodía para el ejercicio y luego cargar baterías es buenísimo. Sobre todo para los estudiantes en el torneo interno estudiantil, que les baja el estrés académico ya cerrando el semestre. Y los funcionarios pues también tenemos ahí el espacio para el deporte y la recreación. Claro. Gracias, Magno, por compartir esta información con nuestros y nuestras oyentes, y nos escuchamos el próximo lunes con más información, si Dios lo permite. El acontecer del deporte y la recreación en la Universidad de Costa Rica. Antes de continuar con nuestro tema de fondo, les invitamos a caminar. Caminatas Ecológicas Educativas Xukuk organizan una caminata para el próximo domingo 17 de noviembre, visitando Casamata y la Estrella del Guarco. Una caminata por bosque nuboso con vista al Valle Guarco. Si tiene interés en participar de esta caminata recreativa o de otras actividades de las caminatas Xukuk, les invitamos a contactar a don Luis Boza Cordero al teléfono 8306 63 54. Les repito, 8306 63 54, y póngase a caminar por su salud. Les informamos también que la Fundación Carmen Naranjo está organizando la carrera Yo Corro para Ayudar, que se realizará también este 17 de noviembre. La inscripción a la carrera se realizará en la Escuela de Educación Física y Deportes los días 11 y 12 de noviembre.
es decir, hoy y mañana, y el objetivo de la misma es ayudar a personas en estado de vulnerabilidad. Informamos también, por otro lado, que el segundo Congreso Nacional de Educación Física y Deportes está para celebrarse los días 26, 27 y 28 de noviembre en las instalaciones de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional en el campus Benjamín Núñez, en Lagunilla de Heredia. Talleres sobre novedades en pedagogía del deporte, metodologías novedosas de educación física y mucho más serán parte de los temas a tratar en el Congreso. Se invita a profesionales en las ciencias del movimiento humano y estudiantes de estas carreras a participar. El Congreso Nacional de Educación Física y Deporte es organizado por la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, también por la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, así como el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Ministerio de Educación Pública y el Comité Olímpico Nacional. Para mayor información sobre cómo inscribirse en el Congreso, se puede consultar al teléfono 22 61 00 32. 22 61 00 32. En Vamos a Movernos promovemos sus actividades de deporte y recreación sin fines de lucro. Mándenos la información de la actividad que usted quiera promover a nuestro correo vamosamovernos870@gmail.com. Le repito, vamosamovernos870@gmail.com. Y ahora pasamos a nuestro tema principal. Actualidad en las ciencias del movimiento humano, aplicaciones para el rendimiento deportivo, conversando con Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la maestría en ciencias del movimiento humano de la Universidad de Costa Rica. Conversando y moviéndonos. Como ya mencionamos antes, hoy nuestro tema de fondo es actualidad en las ciencias del movimiento humano, aplicaciones para el rendimiento deportivo. Nos acompaña Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la maestría en ciencias del movimiento humano de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Felipe, a este espacio. Buenas, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo, compartiendo un poco de lo que hacemos en la maestría. Claro. Vamos a conocer un poco a nuestro invitado y vamos a preguntarle acerca de deportes practicados, por ejemplo, en su experiencia en el bachillerato en las ciencias del movimiento humano. Bueno, como mucha gente, yo empecé practicando fútbol y también el balonmano. Por cuestiones ahí en el colegio tuvimos un acercamiento con la profesora Ana en el Colegio Divino Pastor. Luego, por cuestiones, casualidades de la vida, se pensiona la profesora y llega el profesor Roy Arley, que, carrera larga en lo que es balonmano, seleccionado nacional y todavía se mantiene activo. Entonces por ahí estuvimos muy cerca del balonmano. Ya en el bachillerato, sí, de todos los deportes de la malla curricular, pasamos por ahí y estuvimos disfrutando de la parte de extensión que se hace con la Escuela de Educación Física, los torneos de la asociación, etcétera. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo se empezó a interesar por hacer investigación en movimiento humano, Felipe? Pues es una espinita que le inculcan a uno casi que del inicio de bachillerato, con principios de investigación. Ahí empezamos con algunas dudas, algunas variables que queríamos sondear, y también aprovechamos el cursos optativos de la carrera. Entonces por ahí en lo que era principios de investigación trabajamos variables en relación a lo que era el lanzamiento de balonmano y una práctica con o sin música de fondo. Y ya en lo que era taller de investigación para optativa trabajamos un poco lo que era variables en composición corporal de deportistas y un poco de una variable de control ocular en relación a los cabeceos. Una línea de investigación ahí que se está desarrollando bastante en deportes de contacto como fútbol, fútbol americano y deportes de combate como boxeo, entre otros. Hubo un primer estudio en el bachillerato
que Ajá. realizó, ¿verdad? Sí. Logro entender, ¿verdad? Bueno, dentro de nuestro plan de estudios hay un curso sobre que enfoca hacia los análisis estadísticos y cómo se pueden analizar datos e información, ¿verdad? De una manera sistemática. Y luego viene otro curso que es de diseño de investigación, metodología de investigación, ¿verdad? Entonces ahí Sí. tienen que hacer un estudio, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y además de esos cursos de base del bachillerato, hay 2 optativas, se llama Investigación 1 y Investigación 2, Ok. que uno tiene la opción de matricularlas por inclusión y también ahí puede generar investigación. Y en ese momento, aprovechando lo que era el Laboratorio en Ciencias del Movimiento Humano, la CIMAP, que después dio pie a lo que es hoy el Centro de Investigaciones en Movimiento Humano. Claro. Como- Ujú. Y siempre la espinita estuvo en rendimiento deportivo. O centrémonos en tu bachillerato. Ahí también la investigación fue en rendimiento deportivo. Exactamente, comprobando un poco variables de composición corporal y salud, pero enfocado en deportistas que estuvieran practicando deporte de competición en ese momento, que fue fútbol femenino. Fútbol femenino, Ajá. sí. Y nos puedes contar un poquito de esa experiencia, de ese estudio. Bueno, igual como normalmente encontramos aquí en lo que es investigación, tuvimos un poco de problemas para hacer la recolección de datos de sujetos. Ahí estuvimos preguntando por varios equipos y contactando jugadoras que estuvieran compitiendo en primera división. Al final logramos completar un N aproximadamente de 11 y tuvimos comparaciones entonces de lo que era composición corporal de las deportistas de acá con otras deportistas de fútbol femenino igual en el continente. Recuerdo estudios de Colombia, de Chile. A nivel universitario en Estados Unidos sí tienen una muy buena recolección de datos, entonces pudimos comparar por ahí un poco lo que era el rendimiento y la composición corporal de esas jugadoras. Qué bien. ¿Y qué lo motiva a ingresar a la maestría, Felipe, académica en Ciencias del Movimiento Humano? Pues luego de terminar el bachillerato y analizar diferentes posgrados, opciones de licenciatura, pues no encontré como alguno que me llenara totalmente las expectativas. Y conversando con compañeros que ya estaban llevando la maestría y revisando un poco también el programa de estudios, pues noté que la posibilidad de la investigación en esta maestría académica brinda con un currículum muy especial para cada persona, ya que son cuatro investigaciones que se realizan, 3 de taller y una la tesis, que si se logran encauzar en una línea específica, prácticamente que llega a generar un especialista en el área. Por ejemplo, hay compañeros que se especializaron en lo que es sarcopenia, adulto mayor, en variables de la salud arterial, compañeros que tienen varias investigaciones en lo que es entrenamiento, de deportes colectivos, con pliometría, entre otros métodos de entrenamiento innovadores. Y es un aspecto llamativo que prácticamente llega uno a salir con un currículum que no hay otro especialista parecido. ¿Y qué tan fuerte es esa formación científica? ¿Cómo lo podrías valorar? Pues según lo que he comentado con colegas, es una formación bastante fuerte. Nosotros tenemos la oportunidad de acceder a metodologías de investigación y aspectos que muchos, según nos comentan, llegaron a ver hasta doctorado. Entonces, viéndolo tan tempranamente a nivel de maestría, incluso algunos tocando o buscando ese tema a nivel de bachillerato, nos da esa oportunidad de ir procesando esa información, de ir abarcando esos temas y especializándolos poco a poco. Entonces es una preparación bastante buena que le ayuda a uno a estar viendo los temas de actualidad bastante. Claro. Conversamos sobre actualidad en Ciencias del Movimiento Humano, aplicaciones para el rendimiento deportivo. Estamos conversando con Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la maestría en Ciencias del Movimiento Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. En este bloque vamos a profundizar en la línea de investigación que Felipe ha venido desarrollando en la maestría en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué estudios has realizado durante el proceso de la maestría? Bueno, ya al ingresar a la maestría, entonces empezamos a utilizar un poco más enfocados igual en lo que era rendimiento y un poco en deportes colectivos, a manejar el tema de lo que es la agilidad,
que es una capacidad compleja. Tenemos bastantes habilidades que se conjugan para esta capacidad, en donde podemos tener en cuenta las variables físicas, qué tan rápida la persona, qué tan fuerte, también variables cognitivas, qué tanto está reaccionando a los estímulos, cómo los percibe, ya que la agilidad normalmente la definen como cambios de dirección del cuerpo en relación a un estímulo. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta qué tan rápido percibe la persona el estímulo, cómo lo procesa a nivel cognitivo y la decisión que toma. Y aparte de esto también, cómo el cuerpo le ayuda a reaccionar. Entonces, qué tan fuerte va a ser el arranque en el momento de la dirección, qué tan veloz se va a mover para esquivar ese objeto. Y es algo que vemos muy constante en lo que son deportes colectivos, donde tal vez un futbolista que lo vemos, viene el balón, lo va a recibir, y sin embargo se le aparece un oponente, y al aparecer ese oponente él tiene que hacer un cambio de dirección, adelantarse, atrasarse o dar una vuelta para esquivarlo. Y a pesar de que también se trabaja mucho con atletas, en lo que es la vida cotidiana también nos sirve, ya que nosotros al desplazarnos también estamos expuestos a que nos encontremos con diferentes cosas y reaccionar a estas. Esquivar un hueco en la calle, esquivar el perro que salió y nos persiguió. Todas esas son cosas que nos podemos topar en la vida cotidiana. Y al investigar cómo se medía esta variable, notamos de que normalmente esta variable estaba muy relacionada a eventos de cadena cerrada. ¿Qué me refiero con eventos de cadena cerrada? Que de un inicio ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces el entrenador daba el pitazo y estaban los conos por los cuales tenía que cambiar la dirección. Y normalmente en los deportes no nos encontramos con eso. Las decisiones las tomamos de acuerdo al camino que vamos pasando. Entonces tratamos de incorporar un estímulo, en este caso visual, unas luces por un sistema de fotoceldas que se prende la luz, toma el tiempo que dura prendida y hasta cuándo la apagamos. Logramos validar una prueba con este sistema y ese fue el primer estudio. Luego reaccionamos un segundo estudio, cambiamos un poquito lo que era el tema de investigación, volvimos a tomar el estudio de bachillerato de cabeceo. Básicamente este tema del cabeceo resulta que se ha notado que a veces hay unas pequeñas afectaciones a nivel del sistema visual y entre otros. A nivel de boxeo y fútbol americano se han encontrado algunos problemas a nivel cognitivo ya conforme va pasando la edad, y se ha querido cómo encontrar qué es lo que va pasando del día a día con esto. Entonces por ahí practicamos con algunas situaciones normales de juego donde normalmente se entrena el cabeceo y midiendo lo que es una variable de control ocular, ya que el ojo es un órgano muy sensible a todo lo que son las cosas del cerebro. Y por ahí notamos algunas alteraciones, algunos cambios. Sin embargo, es una línea de investigación que todavía está iniciando, y para establecer efectos y para establecer resultados de esto todavía hace falta mucha investigación en lo que son estos ámbitos. Además, hablando también, retomando el tema de la investigación en la carrera, nosotros llevamos un curso de metaanálisis, que es una técnica bastante novedosa que ya se ha ido renovando día a día, y estamos investigando lo que es un poco lo que son intervalos de entrenamiento y el efecto que pueda tener en lo que es agilidad o velocidad. Por ahí estamos revisando documentos y esperamos ya el año que viene tener resultados. Sí, claro. ¿Y qué importancia ves que aportan los resultados de tus investigaciones, verdad? Y si quisieras detallar un poco más de la metodología, de cómo se aplicaron esos estudios y qué importancia tienes. Pues la importancia de estos resultados van sobre todo a lo que se puedan aplicar ya a nivel de entrenamiento, qué tan práctico puede llegar a ser para el entrenador aplicarlos, de acuerdo a que buscamos ir aclarando dudas que tenemos en torno a la ciencia. Cómo podemos mejorar a la hora de planificar el entrenamiento, de medir esos resultados. Por ejemplo, la prueba esta de agilidad con luces, lo que buscamos es tener resultados más aplicados a lo que el deportista se va a encontrar en el terreno de juego, y por medio de esto que podamos tener una idea mejor del rendimiento que hace el deportista.
Muchas de estas pruebas se pueden realizar con el terreno completo, con todos los jugadores. Sin embargo, los entrenadores a la hora de aplicarlo, de hacer el entrenamiento, no siempre van a tener en cuenta todo el equipo. Entonces, por medio de una prueba que se hace a un jugador individual, podemos predecir un poco el rendimiento que vaya a tener a nivel global. En cuanto a lo que es el cabeceo, pues ir aclarando los efectos que pueda tener esta variable, y en un futuro, si lográramos encontrar algún efecto de estas cosas, cómo manejarlos y cómo llegar a una mejor recuperación a los deportistas que salen afectados, si salieran afectados. Básicamente, de lo que buscamos es esto: por medio de los datos que vamos encontrando, ir generando información para tomar las mejores decisiones a la hora de planificar los entrenamientos. Sí, claro. Es todo un arte. Planificar un entrenamiento, eso tiene que ser un arte, ¿verdad? Exactamente, y una constante revisión, porque el deportista día a día va cambiando, las competiciones, y también hay que tomar en cuenta que los rivales también van cambiando y van mejorando sus sistemas de entrenamiento. Y si nos quedamos con lo que hacíamos incluso el año pasado y no lo cambiamos, no lo mejoramos, pues nos vamos quedando atrás. Sí, claro. ¿Y qué enseñanzas has tenido a nivel personal de tus investigaciones? Pues a nivel personal, uno se va dando cuenta que en el país tenemos mucho potencial a la hora de investigar, de mucho material. Sin embargo, a nivel administrativo, a nivel de apoyo, a veces encontramos diversos problemas. Por ejemplo, a la hora de coordinar las mediciones con equipos, con las instalaciones y con los atletas, se generan a veces muchos conflictos en torno a horarios o a disponibilidad de los equipos, que nos llevan a esa parte a tener que modificar el protocolo de medición, o incluso a ir eliminando variables, ya que por problemas de la disponibilidad o que ya no nos va a dar tiempo de tomarlas, entonces tenemos que modificarlo para que termine siendo un proyecto viable. Básicamente en eso se lleva mucho tiempo y al final de cuentas afecta bastante, de acuerdo a las expectativas que tenemos al inicio de un estudio y a lo que podemos realmente concretar. Sí, claro. Hay barreras. Sí. A nivel nacional, quizás, por los distintos compromisos, ¿verdad? Uno se pone a pensar que un equipo, ¿verdad?, que ceda su estructura para hacer algo diferente, seguro ahí es donde nos topamos con esas barreras, ¿verdad? Que uno las entiende, ¿verdad? Pero que también animamos a que si no nos permiten trabajar y hacer investigación con las personas de campo, ¿cómo vamos a aprender, ¿verdad? Sí, sobre todo a la hora también de coordinar calendarios. Las competiciones a veces no presentan muchos problemas a la hora de calendario. Empiezan a tener problemas en la planificación, y ya encontrar un tiempo que no les vaya a afectar tanto en la planificación del entrenamiento como en la competición, entonces llega a ser más difícil. Y si le sumamos esto a que no se tiene una estructura en lo que son instalaciones para los deportistas, entonces es más difícil, porque entonces tienes que coordinar con el calendario de competencia, con el uso de las instalaciones que tienen ellos y el uso de instalaciones que necesitamos para hacer las mediciones. Y es muy difícil que uno como investigador llegue y ocupe tiempo del entrenamiento, porque ya es la preparación que ocupan ellos para la competencia. Sí, claro. Ahorita se me está ocurriendo algo y estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Pero qué bonito sería que, digamos, en un equipo no solo esté el entrenador, el preparador físico, sino que haya, digamos, una persona, voy a pensar como Felipe, que además de que puede aportar en estas áreas, esté dedicado a la investigación, ¿verdad? En el deporte, en una institución, ¿verdad? Estoy pensando a nivel de rendimiento y se me ocurre pensar también a nivel escolar, ¿verdad? Que las personas tengan ese conocimiento en investigar, y mientras se hace, se investiga, ¿verdad? Qué bonito sería tener. Sí, sobre todo que a nivel deportivo se van generando muchos datos. Tenemos, bueno, al menos en fútbol, hace poco estamos viendo
que utilizan unos pequeños chalecos ahí, que algunos dicen que son tops los jugadores. Ajá. Esos chalecos ahí le están generando a los entrenadores mucha información, Okay. de acuerdo a las variables que miden esa parte. Claro. Y esa información a nivel de investigación es valiosa porque ayuda a encontrar protocolos que ayuden a mejorar el entrenamiento y por ende el entrenamiento y el rendimiento. También me imagino, no sé, a nivel escolar, tanto investigación descriptiva, que tanto vamos mejorando la captación de deportistas, qué seguimiento se les da y cómo van mejorando sus variables en cuanto al rendimiento, no sé, en atletismo, cómo van mejorando los tiempos año a año los deportistas, cómo es el proceso de un niño que empieza a practicar el deporte a nivel escolar hasta que tal vez llegue a Juegos Nacionales, si es que se les da el seguimiento. Sí. Son cosas que a nivel de investigación y a nivel de desarrollo del deporte pueden mejorar mucho las condiciones que tenemos actualmente. Claro, claro. Bueno, qué bonito ese aprendizaje, ¿verdad? De poder entender que la investigación la podemos hacer así de fácil. Que a veces vemos la investigación muy allá, ¿verdad? Y no sé hacerlo y cómo se hace, pero cuando ya tienen este ejercicio, digamos, viendo a Felipe y todo su proceso, ¿verdad? Porque lo conozco hace años, de que podamos tener una conversación de cómo hacer un estudio de una manera sencilla, en el campo, en el colegio, ¿verdad? O mientras entrenamos. Creo que es parte de la formación que uno ve que ustedes han tenido, ¿verdad? En este proceso de maestría, que entonces tienen un acercamiento muy noble con la investigación. Entonces los problemas de investigación son más sencillos de ver, ¿verdad? Y de aplicar. Eso es muy importante. Exactamente. De la investigación parecería muy bonito llegar y utilizar maquinaria muy sofisticada en laboratorios muy modernos, que también de la idea es aplicarla ahí, pero sobre todo llevar esa investigación desde lo que nos topamos el día a día a estos laboratorios para poder mejorar lo que encontramos en el día a día. Muchas de las realidades hay que primero tener ese acercamiento principal para encontrar el problema a nivel de la realidad y ya a nivel del laboratorio encontrar la solución a esa problemática que vimos primeramente en el campo. Muy bien. Claro, claro. Qué bueno. Y cuéntenos ahora sobre exposiciones que usted ha tenido, participación en congresos, ¿verdad? El intercambio académico que eso le ha permitido y algunas de sus publicaciones. Bueno, de momento participamos, ya tuvimos la oportunidad en 2 congresos de simposios nacionales a nivel de la escuela y tenemos 2 publicaciones en espera para buscar una revista o algún congreso ya, ojalá internacional, para dar ese salto, esa exposición ya a investigadores un poco más detallada. Y de momento es básicamente lo que ofrecemos. También compartiendo un poco con investigadores aquí en la U. Próximamente este miércoles hay como una reunión, un mini congreso en el laboratorio de ingeniería eléctrica de reconocimiento de patrones, el FRIS Lab, donde vamos a estar compartiendo también un poco los resultados y el proceso de validación de la prueba de agilidad y un poco la tecnología, a ver qué podemos compartir y qué podemos obtener también de retroalimentación de otros investigadores de la universidad. Sí, claro, qué bueno. Realmente uno hace investigación y hay que darse a la tarea de ir a difundir los resultados. Exactamente, y difundirlos y obtener las observaciones también, ya que la visión de diferentes personas ayuda a enriquecer mucho el proceso de investigación y llenando esos vacíos que a veces uno, por las dificultades de ir juntando toda la información, se van creando. Y entre más observaciones, más validado esté un estudio, más completa va a ser esa información que podamos devolverle a las personas, que al final de cuentas uno investiga para la población general, para la gente que es la que da base para esas preguntas de investigación y que se beneficia de esos resultados. Claro, es importante llevar los resultados de investigación a la gente que realmente lo necesita. Conversamos sobre actualidad en las ciencias del movimiento humano, aplicaciones para el rendimiento deportivo.
Estamos conversando con Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la Maestría en Ciencias del Movimiento Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Según lo que hemos venido comentando con nuestro invitado, entre los requisitos de graduación de la Maestría en Ciencias del Movimiento Humano, las personas estudiantes de este programa deben realizar al menos 3 investigaciones publicadas antes de realizar su proyecto de tesis. Esta característica, junto a los contenidos de los cursos de este posgrado, hacen que esta maestría logre una formación sólida de investigadores e investigadoras en ciencias del movimiento humano, sobrepasando la exigencia normal de programas de maestría e incluso de doctorado en este campo a nivel internacional. Pero además del posgrado en Ciencias del Movimiento Humano, la población estudiantil de la Escuela de Educación Física y Deportes cuenta con el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, el CIMOU. ¿Qué ha significado para tu formación académica el CIMOU, Felipe? Pues el CIMOU ha significado un acercamiento a lo que es ya las mediciones más formales que se utilizan sobre todo en las ciencias del deporte. Recuerdo cuando iniciamos en bachillerato, cuando estaba todavía la CIMOV, el precursor del CIMOV, y que era de un espacio aproximadamente 2 aulas que ocupaba la escuela. De todas las mediciones que se realizaban ahí, las plataformas de fuerza, el consumo de oxígeno, nos daba como esos indicios de las mediciones que ya se hacen a nivel mundial en la parte de deporte y rendimiento, donde se tienen datos de consumo de oxígeno, de cómo están los deportistas a nivel universitario y los clubes, y que uno también le queda como esa espinita, cómo sería tener acceso a eso más frecuentemente, mejor espacio como para hacer otras mediciones. Y pues luego se anuncia que se va a construir el CIMOU. En ese momento creo que estaba en segundo o tercer año de la carrera, y fue como una espera ahí bastante ansiosa, que ver cuando todo el proceso para los permisos del CIMOU, cuando se empezó a construir hasta que ya se inauguró el año pasado, el antepasado. Y ya empezar a conocer las maquinarias que trajeron, porque ya al tener más espacio hay una mayor posibilidad que le brinda a uno ese acercamiento a lo que es ya prácticamente que la ciencia de primer nivel en lo que es ciencias del deporte. La parte de laboratorio biomecánica con las capturas de movimiento, las plataformas de fuerza que nos permiten conocer variables acerca del movimiento de los deportistas. Por ahí los laboratorios de fisiología con consumo de oxígeno, que estamos deseosos de encontrar resultados en cuanto a los deportistas de acá. Y ya un poco más tecnológico la parte de encefalografía, que también en lo que es variables cognitivas, por ejemplo en la agilidad, sería muy interesante desarrollar estudios en esta parte, ya que la parte de las neurociencias y la aplicación que puedan tener en el deporte es un campo en auge en lo que es el deporte, y tener la posibilidad de accesar a estos laboratorios y brinda un sinfín de oportunidades, tanto en la preparación, pues de como estudiantes de la maestría, y teniendo acceso al CIMOU nos podemos ir preparando en lo que es la utilización de los diferentes equipos, que también a la hora de realizar investigación nos brinda mucha posibilidad, ya que nos da esas herramientas para utilizar para medir las variables que deseamos, como a nivel de investigación en un futuro. Ya uno conociendo lo que tenemos en el CIMOU y esas oportunidades, es más fácil a la hora de replicar estudios que queramos extrapolar a la población nacional y compararla con estudios realizados en el extranjero, que también sabemos que países como Estados Unidos y a nivel europeo, en lo que es investigación y en lo que es en deporte, van muy avanzados. Y si queremos en un futuro, no sé, soñemos en grande, ver a los deportistas nacionales competir de tú a tú en lo que es Juegos Olímpicos, tenemos que ir
viendo qué tan diferentes son esos deportistas de los nuestros y qué tanto podemos aplicar los diferentes métodos de entrenamiento a la realidad que tenemos acá. Sí, claro. Por ejemplo, me quiero devolver al primer estudio. En el primer estudio hecho en el bachillerato, que fueron con muchachas deportistas, ¿verdad? Futbolistas, ya utilizaron un equipo que estaba en el CIMOF, ¿verdad? Ajá, cuéntanos un poquito. Pues bueno, en ese estudio utilizamos lo que es el densitometría ósea, el DEXA. Densitometría ósea, o sea, es... Sí. Entonces, por medio de ese instrumento de laboratorio de composición corporal, ahora en ese momento estaría en el CIMOF en esa parte, nos da información de la composición corporal en general de las deportistas, qué tanto músculo, qué tanta grasa, qué tanto hueso. Entonces nos brinda tanto variables de salud, como cómo está la salud ósea de estos deportistas, como variables también relacionadas a la salud en la composición corporal, pero que también influyen en el rendimiento. Entonces, qué tanto está, cómo está la relación entre masa muscular y masa grasa, que recordemos que la masa muscular es prácticamente el motor del cuerpo. Entonces, entre mejor esté este motor, mejor rendimiento vamos a tener. Además, utilizamos lo que era la plataforma de fuerza. En ese momento era solo una, y ahora el CIMOF cuenta con 2, si no me equivoco. Y encontramos también relaciones a la potencia que pueden generar esas jugadoras en relación al salto. Entonces, esos son datos que a nivel de querer poner como un estándar para los deportistas nos ayudan a saber cómo estamos a nivel general, y comparándolo con estudios de otras latitudes también cómo están esos deportistas y qué tanto podemos mejorar como para equipararnos o mejorar a esos deportistas, y las ventajas que podríamos tener o desventajas a la hora de competir con esos deportistas. Claro. Y entonces ese primer estudio comparó con deportistas de otros países. Exactamente. ¿Y qué hallazgos, recuerdas? ¿Qué encontraron? Pues básicamente encontramos que las características de las deportistas nacionales eran muy relacionadas a deportistas amateur de otros países. Deportistas que tal vez no tenían una frecuencia de entrenamiento como las profesionales, ni acceso a instalaciones, y que si nos ponemos a ver las condiciones reales del deporte en este país, son muy relacionadas. Normalmente los deportistas y las deportistas que compiten acá no tienen acceso siempre a las instalaciones para entrenar, no tienen los mejores recursos, y la frecuencia de entrenamiento no es tanto como se llega a dar en lo que son ya deportistas profesionales de otros países. Y como vimos en este estudio, sí se ve afectado entonces el rendimiento en esa parte. Bueno, es un componente por mejorar. Exactamente. Realmente la investigación nos enseña eso, ¿verdad? Tenemos que mejorar en ese componente, ¿verdad? Que es vital. Exactamente. Y por ahí también van los esfuerzos de lo que son las federaciones y las diferentes organizaciones en brindar ese espacio a las deportistas, en este caso de fútbol femenino, y en otros deportes también, que puedan entrenar con la frecuencia semanal que se tiene, que tengan acceso a las instalaciones para mejorar su rendimiento al fin y al cabo. Claro que sí. Y en su segundo estudio también utilizó algún equipo especializado del CIMOF. En bachillerato hiciste 2, ¿verdad? Ajá. Pues no, el segundo estudio sí fue un poco más sencillo, digamos, en la forma de aplicar. De campo. Ajá. Exactamente, quisimos llevarlo. Para lo que fue la maestría sí utilizamos las fotoceldas, que nos ayudaron a medir sobre todo el rendimiento en lo que era la velocidad. ¿Cómo las usaron? Bueno, las utilizamos sobre todo para medir las velocidades, y también a la hora de configurar la prueba por medio de las fotoceldas. Entonces configuramos diferentes aspectos de acuerdo a las luces y tomando en cuenta las distancias y la medición del tiempo. Muy bien. Bueno, qué importante, ¿verdad? Tener en acceso equipo, ¿verdad? Y que en el caso tuyo desde el bachillerato tuviste la oportunidad, ¿verdad?, de hacer uso del equipo para poder darle esa característica, ¿verdad?, los distintos estudios según las necesidades que tengamos. Desde la experiencia que has acumulado, Felipe, en tu trayectoria investigando desde el bachillerato hasta el presente, en la maestría, y a partir de las enseñanzas que has obtenido de tus investigaciones, ¿qué recomendarías para mejorar los procesos de preparación deportiva en Costa Rica
e incluso más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Desde tu experiencia en esta práctica de la investigación. Pues, como mencionamos anteriormente, tomar en cuenta sobre todo los resultados de esas investigaciones a la hora de planificar los procesos deportivos. Y también ir en constante evaluación y análisis de lo que se está realizando en otros países que tal vez tengan unos pasitos más o unos pasotes más en lo que es el desarrollo deportivo, ya que muchas veces queremos competir con países de primer mundo sin brindar los recursos o por lo menos la preparación que se ocupa para esta competencia. Entonces, a la hora de mejorar los accesos a instalaciones, mejorar lo que es la planificación de entrenamiento, ya que bueno, no sé si todavía se da, pero normalmente uno llegaba a entrenar y lo mismo que hacían los papás o los abuelos en el deporte era parecido a lo que hacía uno cuando entrenaba. Y constantemente la ciencia, sobre todo en el deporte, ha avanzado mucho. Se han desarrollado calzado, por ejemplo, en la parte de atletismo vemos que los tiempos van bajando, que estrenan un modelo de tenis y le baja un tiempo significativo a lo ahora. Por ejemplo, las maratones es un ejemplo de eso. En la tecnología del deporte, incluso en natación, tuvieron que hacer cambios por los trajes que ya estaban bajando mucho los tiempos. Y eso, digamos, en la parte de aplicable a la ciencia. Sin embargo, en los métodos de entrenamiento también encontramos formas más prácticas de aprovechar el tiempo. Y todo esto es cuestión de tomarlo en cuenta para que a la hora de planificación y también los entrenadores mejoren esa parte de preparación también. Y también en la parte de recuperación, que se tomen en cuenta cómo se comportan los deportistas para darles ese tiempo necesario para la preparación y recuperación en el país. Claro, y con respecto a la relación entre el rendimiento y la salud, ¿qué aplicaciones consideras que deberían hacer y quiénes se encargan de roles como preparación física o dirección técnica? Pues igual que en la parte administrativa, que estén sondeando, indagando constantemente la información que va saliendo. Todo lo que va generando puede tener una aplicabilidad a lo que son sus metodologías de entrenamiento, sus procesos de preparación, y ayudarles tanto a la hora de cuantificar lo que están haciendo como de mejorar. Es necesario esa evaluación constante de lo que hacemos, y conforme a lo que nos va apareciendo en la ciencia, ver en esa evaluación si algo nos salió no tan productivo o no tan provechoso, ver cómo podemos hacerlo para cambiarlo y ir mejorando poco a poco. Es una parte en lo que de la ciencia nos ayuda, sobre todo brindando la evidencia de cosas que podemos aplicar con seguridad y cosas que se aplican pero no son tan seguras o tan prácticas. Entonces nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo y a tener más idea de lo que podemos esperar conforme a lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, no sé si quieres tocar un poquito la salud del deportista, ¿verdad? Has tocado un poco ahí el tema, ¿verdad? Rendimiento y salud. Pues la salud del deportista es una cosa que es muy importante, porque sobre todo son seres humanos y ocupan de salud para desarrollarse plenamente. Y en torno a esto, la idea es que los y las entrenadoras y preparadores físicos tomemos en cuenta la información que generan las investigaciones para llevar de una manera más segura al deportista a lograr sus cometidos sin perder de lado la salud que necesita, ya que de toda esta parte hemos encontrado que tal vez deportistas que presentaban algunos problemas o no tomaron en cuenta las prevenciones del caso para competir y terminan su carrera deportiva y empiezan a tener problemas de rodillas, articulaciones, entre otras, que va deteriorando la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que buscamos por medio de la investigación y el deporte? Ir tomando todos esos datos y en caso de que se pueda hacer algo que lo contrarrestarlo, y
también para los deportistas en un futuro ir previniendo todas esas cosas, ir analizando ya eso es más epidemiología en el área de salud, las incidencias de lesiones en ciertos deportes, y a partir de esas incidencias ir generando programas preventivos en lo que es la salud del deportista. Por ejemplo, en algún deporte donde haya mucha lesión de rodilla, mucha lesión de tobillo, entonces a partir de esto, tomando en cuenta esos datos, que los entrenadores vean que son muy propensos sus deportistas a estas lesiones y generen programas de prevención, fortaleciendo esos puntos débiles. O también que algún deporte se diera que hay una deficiencia a nivel óseo, que tengan problemas de quebraduras, exacto, o entre otras. Entonces que ya con el equipo interdisciplinario busquen medidas como para contrarrestar esos problemas. Y también a nivel de salud, aplicar las cosas positivas que tienen los deportes para ir previniendo enfermedades. Si sabemos que un deporte desarrolla bien alguna capacidad que con el tiempo se va perdiendo, entonces ir tomando esos aspectos que ayudan del deporte a desarrollar esa capacidad para ir previniéndolo en la salud de la población en general. Sí, claro. A mí quizás me despertó la pregunta, y con esto cierro el comentario, de su primer estudio, ¿verdad? Que mide variables de composición corporal. Entonces no solo se relacionan con el rendimiento, sino con el estado nutricional de estas muchachas, ¿verdad? Deportistas, que uno podría asociar con la vida cotidiana de estas muchachas, ¿verdad? Cómo se alimentan, cuánto duermen y todo el gasto del día que ellos tienen, ¿verdad? O semanal. Entonces, uno podría incluso escoger variables que están asociadas con rendimiento, pero que también nos ayudan a conocer el estado de salud de los participantes. O, por ejemplo, en el del cabeceo, ¿verdad? Y situaciones que cambian a nivel ocular. Entonces, son cosas variables, problemáticas que se pueden analizar, ¿verdad? Y que responden a las dos áreas, ¿verdad? Tanto de rendimiento como de salud del deportista, ¿verdad? Entonces yo quería rescatar eso de estos estudios, ¿verdad? Que las variables que usted escoge tienen esa doble vía, ¿verdad? Y eso es valioso que rescatar, ¿verdad? Gracias. Agradecemos a nuestro invitado Luis Felipe Salazar Montero, estudiante de la Maestría en Ciencias del Movimiento Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, por compartir sus experiencias en investigación, y le instamos a seguir, Felipe, fortaleciendo las ciencias del movimiento humano en el país. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvo con ustedes Cintia Campos, nuestro compañero Sebastián Torres y Felipe de la Universidad de Costa Rica. Y les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en su programa Vamos a Movernos, y aquí en la 870 UCR. Movámonos por su salud, movámonos con seguridad, y quédese en sintonía de la 870 UCR. Radio 870 UCR, la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica,